Buenas tardes a todos. Realmente es una alegría que estén compartiendo con nosotras un nuevo encuentro del ciclo 2021, Un Café con FEPAIS. Les cuento que habrá un link de asistencia para completar que aparecerá en el chat. En esta oportunidad, desde nuestro eje de trabajo Educación Sostenible, consideramos interesante abordar el tema la creatividad y la curiosidad en la educación. Coordinan este encuentro Alejandra Becco, periodista especializada en temas infanto-juveniles, editora, coach literaria. Marta Lescano, máster en enseñanza de la lengua y la literatura, diplomada en Derechos Humanos, promotora de paz, presidente de Fundación FEPAIS. Señoras, adelante. Muy bien. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder compartir con ustedes. Vamos a comenzar. A ver si ustedes están viendo. Sí. Sí, sí. Bueno, perfecto. Ahí está. Bueno, nuestra agenda va a ser la presentación, como la hizo muy bien Silvia Mastragostino, nuestra directora de Responsabilidad Social. Después vamos a escuchar un poco lo que decimos con Alejandra, cada una desde su experiencia. Y luego vamos a hacer una pequeña conversación. Recordemos que tenemos una hora y finalmente vamos a hacer un cierre. Bueno, la idea es siempre partir de algún tipo de definición que tenga que ver con lo que nosotros estamos proponiendo. En nuestro caso, tomamos un concepto de creatividad que me pareció interesante. Después Alejandra tomará otros, porque la verdad que hay varios de distintas perspectivas, pero este me pareció interesante en cuanto que la creatividad es la capacidad del hombre de producir resultados del pensamiento de cualquier índole, que sean esencialmente nuevos o que eran previamente desconocidos para quien los produjo. Algo que es muy importante es que cuando uno empieza con un acto creativo, nunca sabe exactamente qué es lo que va a producir. El primero que no sabe es el propio productor. Y obviamente que se puede pensar la creatividad desde lo artístico, lo literario, lo científico, pero ya vamos a ver desde muchísimas otras posibilidades. En cuanto a la definición de curiosidad, tomamos en el caso de la RAE esta cuestión de estar inclinado, ¿no? Me gustó esa palabra, inclinado a enterarse de algo que no es propio, inclinado a aprender aquello que no se conoce. A partir de acá también tenemos una definición de Paul Auster que habla de que el arte siempre estará, ¿no? Este es un extracto de una conversación de este último tiempo con el tema de la pandemia. Entonces dice, no puedes evitar que la gente haga arte, es una necesidad humana. Necesitamos poemas, cantar, pintar cuadros, imaginar el mundo. Sin eso, sin música o libros o danza, es eterno, es una necesidad. Insiste en esa palabra, es como la comida, es una comida espiritual. Si no tenemos arte, moriremos espiritualmente. Bueno, en este caso, aquí quise compartir unos dibujos que forman parte de uno de los proyectos que tenemos con FEPAIS, en este caso, con una niña de 8 años de la India. Estos son dibujos de ella. Y entonces nos vamos a detener con esta idea de es necesario. Y desde nuestra perspectiva vamos a tomar esto de dónde viene esa necesidad. Y vamos a hacer un pequeño raconto y el sentido que tiene la creatividad desde un punto de vista pedagógico, educativo.
Desde una visión antropológica, según el pedagogo Philippe Meirieu, el hombre tiene 3 leyes. Una de las leyes es no al incesto. La otra ley es no a molestar al otro. Y la tercera ley es no a ser violento. Esas 3 leyes están en todas las culturas, en todos los tiempos. Forman parte de la humanidad. Esas leyes no están para ser discutidas, están. La primera, la ley del no al incesto, no tiene que ver con algo vinculado con la moral, sino con algo vinculado, ve, habla con otros y únete a los demás. Sé diverso. La segunda ley, que tiene que ver con no molestar, es construye el bien común. Y la tercera ley, no seas violento, está vinculado a construye sociedad. Por lo tanto, esas leyes están desde siempre. Nosotros sabemos también, desde una perspectiva antropológica, que el hombre es un primate, es bípedo, es un ser humano, es una especie, ha sobrevivido a otras especies. ¿Y por qué ha sobrevivido? Por esa capacidad de adaptarse y de unirse a otros para hacer cosas. Entonces, desde una perspectiva antropológica, el hombre tiene cosas en común, pero también tenemos algo que se viene repitiendo de todos los tiempos y es la violencia. Entonces, desde una perspectiva psicológica, la violencia forma parte también de las emociones básicas del hombre. ¿Y qué tendrá que ver el arte con todo esto? ¿Qué tendrá que ver lo creativo? Tiene muchísimo que ver. Porque esa violencia, en lugar de pasar de la emoción al acto, pasa de la emoción a utilizar distintas estrategias, distintos caminos para poner pausa a esa violencia y transformar eso que se quiere decir en otra cosa. Esto es muy importante desde un punto de vista pedagógico porque habla de algo que tiene que ver con la humanización, con el hombre, ¿no? Con el hombre, esta necesidad de no ser violento y de que la creatividad puede ser y es, según todos los estudios y todas las investigaciones, una excelente vía para transformar aquello que nos disgusta, como algo, hay un problema y surge también eso. Esto también está relacionado con la historia de nuestro lenguaje. Nosotros comenzamos haciendo arte, porque nosotros como humanidad empezamos dibujando. De esos dibujos que se hicieron, que se encontraron y que hoy los podemos ver en un montón de lugares del mundo, luego se hizo una estilización, es decir, se tomó algunos elementos y se convirtieron luego en letras. Nuestro alfabeto es uno de los últimos inventados, el chino, que son ideogramas, que también son dibujos, y está siempre vinculado con el arte y con la creatividad. Entonces, lo importante de todo esto es poder entender que todas las violencias que nosotros observamos es querer decir algo, pero no saber cómo decirlo, cómo transformarlo. Algo no te gusta, podés hacer un documental. Algo te parece que está mal, podés usar algo creativo desde lo tecnológico. ¿Querés decir algo? Lo podés decir a través de la palabra. En ese sentido, la pedagogía tiene mucho para aportar, porque las primeras manifestaciones que se hicieron en espacios de escolarización daban cuenta de que los chicos se pegaban, se golpeaban, hasta que alguien dijo, en algún momento, en lugar de pegar, escribí, ¿qué es lo que te pasa? Y ese modo era aletargar, ¿no? Entonces,
La creatividad es un símbolo que permite aletargar la violencia, pero también transformar aquello que nosotros sentimos y que necesitamos expresar de alguna manera. Tomé el tema de la violencia porque es uno de los focos de Fundación FEPAÍS. Fundación FEPAÍS nace exactamente cuando ve un niño quemar un aula. ¿Por qué un niño de 6 años quemaría un aula? Entonces, cuando vimos que no tenía papel, no tenía algo para escribir y él quería escribir, es como decirle, si yo te doy esto, ¿cómo lo expresarías? ¿Cómo dirías? El diálogo, la palabra, es algo fundamental. Es poder decir lo que uno siente, pero de otro modo. Entonces nace el concepto de la convivencia. La convivencia como algo creativo, donde no hay un modo único de dar respuesta a todos los problemas, pero sí la creatividad, que nosotros la concebimos desde FEPAÍS como un hecho plural, un hecho colectivo, donde no hay una idea única, hay muchas ideas, no importa cuál es la idea que surge, pero la idea, la que prospera, es aquella que nosotros pensamos que sería la mejor, la más acorde. No necesitamos ser genios, simplemente necesitamos querer cambiar algo, querer transformar un estado de cosas. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la creatividad. Y por supuesto, fomentando la curiosidad y fomentando estos valores de, en lugar de decir lo que estás diciendo de este modo o haciendo lo que estás haciendo cuando es incorrecto, aparece una ley, aparece una norma, un límite. Y ese límite es atravesado a través de lo artístico. Esto, por eso ahora estos proyectos que nosotros le vamos a presentar, ahí estás vos, Evans, ¿no? Acá con Haití, en este mapa. Esto para nosotros realmente es todo un desafío. Nosotros estamos en Argentina, acá habría que poner México, que también hemos tenido, pero estamos con Inglaterra, con España, con la India, con Pakistán, con Kenia, con la República Democrática del Congo, con Estados Unidos. Y ustedes imagínense que cada una de estas situaciones son diversas, son complejas. Nosotros lo que queremos hacer es buscar creatividad. ¿Cómo hacer para ayudar siendo creativo? ¿Qué le presentamos? ¿Qué modelo? El hecho de construir un proyecto ya en sí mismo es algo creativo. Acá son algunas de las cosas que nosotros nos propusimos. Una, por ejemplo, producciones en inglés, ¿no? Este es lo primero, estas producciones. Hicimos algunos libritos muy chiquitos para trabajar lo que es la paz, lo que es la cultura de paz, cómo manejar las emociones, pero para eso nosotros estuvimos hablando con una persona de Kenia que nos explicó, se llama John Tilchi, él trabaja con 8 tribus y cada tribu tiene su modo de ver el mundo. Recuerden ustedes que toda la cultura son modos de ver el mundo. No hay uno que sea verdadero, no hay uno que sea mejor que el otro. Son distintos, son contextos, son historias, son dinámicas, ¿no?, que se han dado. Y nosotros no tenemos nunca por qué decir esta es mejor que otra, esta es superior. Simplemente son diferentes. Todas tenemos en común que convivimos con emociones y que trabajamos por estas leyes para que se cumplan y para construir un mundo mejor. Así que bueno, esa es una posibilidad. La otra fue después, cuando nos enteramos de la pandemia, cuando veíamos tantos chicos con un montón de problemas, tantas personas, que elaboramos un manual de convivencia, cómo hacer con las emociones, con la comunicación, son otras formas. Esto es otro libro, que son 32 páginas, que se llama La Rueda Escolar. Esto surgió con ese chico que había incendiado un aula. Nos dimos cuenta que, bueno, muchos docentes no iban, ni siquiera iba la directora a esa escuela. Entonces nosotros pensamos que para esos chicos tenía que haber un dispositivo didáctico que sea de 32 hojas, que sean cosas que le llamaran la atención. Todo es un hecho creativo, ¿verdad?
Bueno, y el último en el que nosotros estamos, que es el proyecto colaborativo, que lo estamos haciendo con varios países de África. No me quiero extender demasiado, ¿eh? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, este proyecto. Son todos proyectos vinculados con distintos temas, con la sostenibilidad, que es algo que para nosotros es fundamental, ¿no? Crear la sostenibilidad tiene que ver con proyectos de cultura de paz, con proyectos en donde se respete el medio ambiente, los derechos, la construcción ciudadana. Así que ahí hay muchísimo para pensar y para crear con otros. Nosotros lo hacemos mucho a través del arte, pero hay una cuestión, y es, la idea no es que se exprese, que dibuje, que pinte, no, sino que lo haga del mejor modo posible, que haya calidad. Eso es algo que es esencial, ¿no? Si a un chico ir acompañándolo, esto se podría pintar así, no dejar que haga lo que quiera. Esto es lo mismo en la literatura. La literatura es algo muy valioso como para que se expresen nada más, no es una expresión. La literatura tiene su teoría, tiene sus formas, entonces lo ideal siempre es que haya un acompañamiento en cada una de las artes, si se hace fotografía, si se hacen videos, todo. Esta curiosidad de aprender, de estar dispuesto a aprender, a cambiar, a encontrar a alguien que te diga para hacerlo mejor. No es un conformismo, porque eso es lo más importante, es la creatividad con otros, es algo colectivo, que necesitamos ayuda, en nuestro caso, la utilizamos para proyectos concretos, pero siempre tiene que ser buscando calidad, y cada vez más calidad. Cada vez más calidad, porque la más calidad es llegar profundamente al ser humano, a conocernos, a conocer al otro, a entender por qué estamos acá, eh, a buscar estar alumbrados no por la oscuridad, sino por la luz verdadera, que es la luz que nos dan los demás, es el trabajo colectivo. Entonces, en ese sentido, la creatividad no es expresarse por expresarse, ¿no? Sino es expresarse buscando la mayor calidad y también una proyección de uno mismo. Bueno, acá estas son todas fotografías que dan cuenta de los distintos proyectos. Acá también está Evans, que es un proyecto que después quizá quieras comentar algo, Evans, con jóvenes. Así que siempre estamos pensando en esto. Bueno, le voy a dar el paso de cada una de estas cosas. Acá está Gonzalo Álvarez, que siempre es un artista plástico que colabora con todas sus obras, es un trabajo maravilloso el que estamos haciendo juntos hace muchísimos años. Muy bien, ahora voy a dejar de compartir. ¿Me habilitas, Marta, por favor? Sí. Para compartir. Ahí ya estás habilitada. Bárbaro. ¿Por qué no me aparece? ¿No No, te aparece? me aparece lo tuyo, no sé qué es. ¿Querés que ponga yo? Dale, ponelo vos. Sí, no sé, pero me aparecías vos. Yo lo tengo acá. Tu pantalla. Dale. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, tal como dijo Marta, esto tiene dos partes. Lo mío está abordado desde otro lado, porque, bueno, yo vengo de la educación no formal, desde el periodismo, y tuve la fortuna de poder dedicarme al periodismo infanto-juvenil durante muchos años, y esa es una experiencia que me ha marcado fuerte por lo grata y por el aprendizaje, porque no solo podemos ayudar a que otros aprendan desde lo no formal, sino que también aprendemos muchísimo. La experiencia desde la educación no formal es bastante distinta a lo mejor
de la que sucede dentro de un aula, pero no está muy alejada, porque en realidad todos lo que buscamos, todos los que trabajamos desde ese lado, por lo menos los que hacemos productos infantiles, lo que siempre buscamos es tratar de colaborar, de enriquecer no solo la cultura, sino la experiencia del chico y del docente también, y de los padres, que son los que acompañan en la educación. Entonces, por lo menos en mi caso, disculpen si soy autorreferencial, pero en este caso me parece que amerita, porque es lo único que uno puede transmitir es la experiencia, es lo que yo sostengo, es decir, uno puede recitar temas o saber mucho de unos temas, pero si uno no los experimentó es mucho más difícil transmitir. Bueno, yo tomé otra frase. Tomé la frase que me parece muy interesante, porque además fue una frase pronunciada en el siglo pasado, y es de Joy Guilford, alguien que se dedicó muchísimo a la creatividad, y que dice, para enfrentar el mundo de hoy, vuelvo a mitad del siglo pasado, ¿no? Necesitamos más de un comportamiento creativo que de uno inteligente. Entonces, esto me parece interesante por dos razones. En principio, ya sabíamos a mitad del siglo pasado que necesitábamos desarrollar aún más la creatividad y no tanto la inteligencia. Sin embargo, siempre se ha apostado todo este tiempo a destacar solamente la inteligencia como un valor. Y quizás todo lo que es creativo es como alternativo, y que bueno, se dedica, además de estudiar, además de aprender no sé qué, se dedica a lo artístico. Y como bien dijo Marta, la creatividad no está solamente ceñida a lo artístico, sino que uno puede aplicarla en todos los órdenes de su vida. Creatividad para hacer tu día mejor, para peinarte mejor, para trabajar a favor de la paz, como dijo Marta, para resolver problemas. Para todo uno necesita una cuota de creatividad, aunque no se dé cuenta, porque en general automatizamos. Y obviamente que esta frase de Guilford, de este autor, fue perfeccionada, enriquecida por muchos otros, pero me pareció que fue como una frase que me llamó la atención, porque digo, bueno, ya lo sabíamos, ¿y qué estamos haciendo? Entonces, ahí viene la pregunta, ¿qué podemos hacer? Esto que digo es que podemos ser creativos y que nuestra creatividad puede ser infinita. Esto no lo digo solamente yo, sino que es una realidad. La creatividad es un proceso intuitivo, es algo que se desarrolla a través de cuando nosotros, a su vez, desarrollamos distintas capacidades. Entonces, es una habilidad que nos permite, como digo, cuestionar, romper esos límites, los límites que se nos ponen y que a veces nos parecen muy difíciles de sortear, porque podemos ver de otro modo y podemos asumir riesgos. Y asumir riesgos no es una tarea sencilla. Siempre hay miedos, hay trabas, pero ¿qué pasa si uno lo ve como un ejercicio de prueba de ensayo, como hacen los niños cuando son pequeños y antes de entrar a la escolaridad dura, como yo digo, que es a partir de los 6 años, cuando empiezan a entrar como en un corralito y parecería que todo es homogéneo, aunque ya ha mejorado muchísimo, yo creo que todavía hay cierto sesgo y todavía se aprende de esa forma. Entonces, ¿por qué no probarlo desde ese lado? A mí me pareció también interesante el saber para qué se usa el pensamiento creativo. Edward de Bono tiene un clásico que se llama 6 sombreros para pensar, y en ese libro él desarrolla toda una teoría la que dice que, bueno, uno puede ir cambiándose el sombrero, dándole ciertas características, él le da ciertas características a cada sombrero, y cambiándose esos sombreros uno puede empezar a desarrollar distintas habilidades del pensamiento. Yo quiero destacar la verde, que voy a leer la definición,
porque dice, el verde es el color de la fertilidad, del crecimiento y de las plantas que crecen de pequeñas semillas. Por esta razón lo elegí para el sombrero de pensar que se ocupa especialmente de la creatividad. La abundante creatividad de la naturaleza es una útil imagen de fondo. Y esto es sumamente interesante porque justamente de aquello de lo que nos alejamos, que es de la naturaleza en general, es lo que nosotros tendríamos que observar para ver ese proceso. En general, nos metemos a estudiar cosas un poco más complejas y creemos que ya está, que con todo eso que aprendimos está bien, y sin embargo hay que empezar a hacer otras conexiones para volverse más creativo. ¿Y para qué usamos el pensamiento creativo? ¿Para qué tener un pensamiento creativo? Del Bono dice que es para perfeccionar y que en el ámbito educativo se traduce en ganar experiencia a través de la exploración que permita el crecimiento madurativo. Sin explorar, sin probar, no llegamos a entender qué está pasando y a incorporar el conocimiento. O sea, la exploración es la que nos permite acertar, equivocarnos, que nos deja algo en concreto, aun cuando no sea exitosa esa exploración, pero siempre va a ser exitosa si nosotros tenemos un resultado. Para la resolución de problemas sobre la que habló Marta, y también para generar valores y oportunidades que tiene que ver también con esto de generar valores propios y de tener en cuenta al otro, de darle un espacio al otro, de darse el propio espacio para expresarse, el de saber que la expresión de uno vale y que uno puede tener mucho más valores de los que cree tener. Y para modificar también cosas que a uno no le guste, pero a través de un pensamiento creativo uno puede ir viendo todo esto. De lo contrario queda inmerso en una especie de normalidad o de, pongámoslo entre comillas, cierta oscuridad. Bueno, Marta me apura porque sabe que empiezo a hablar y no paro, me pasan las etapas. Bueno, hay distintas etapas en el desarrollo del pensamiento creativo. A ver, muchas de ellas seguramente las vamos imaginando, es decir, el cuestionamiento, uno primero empieza a involucrarse preguntándose sobre determinado tema, investigando, luego viene el acopio de datos, luego viene la incubación, que es cuando uno tiene los datos, tiene los cuestionamientos y tiene las preguntas más o menos que cree resueltas, pero las tiene que terminar de resolver, y eso es como una germinación que sucede en lo interno. Esa etapa es muy interesante porque es la que nos sumerge en cierto silencio, que ya no, por ahí no nos conecta tanto con el afuera, o si estamos en un equipo, cosa que es muy importante, también en el interior de ese equipo, donde se van resolviendo determinados temas a través de lo que nos planteamos y los datos que recogimos o que supimos encontrar. ¿Qué pasa después? Después está ese proceso que de repente sentimos que nos baja una idea luminosa, pero no, eso no es mágico, es más que el proceso que hicimos anteriormente en el que fuimos masticando todo lo que fuimos aprendiendo. Luego viene la elaboración, que es ejecutar, o sea, bajar toda esa información y ejecutarlo en qué forma, en forma escrita, en forma oral, en forma de video. Hoy por hoy es más común en video o en otras, o a través de otros formatos, y después comunicarlo. Y la comunicación también es un paso muy interesante porque hay que saber expresarse y eso también requiere de cierta preparación y de cierta creatividad. Pero para mí lo más importante de todas estas etapas es algo que quizás no se tenga en cuenta, que es la conexión emocional con todo esto. Porque, ¿qué pasa?
Cuando uno hace un aprendizaje o cuando uno está en una clase, si yo les pido a todos que cierren los ojos y piensen, por ejemplo, ¿qué recuerdan más o qué clase o qué momento de la escuela primaria? En mi caso, hay dos situaciones que recuerdo, pero porque están Ale, tenés 2 conectadas. minutos nada más, ¿eh? ¡Ay! Me apuró. Bueno, Dale, dale. les dejo el desafío para después y sigo. O sea, después me cuentan y les Sí, cuento sí. yo. Dale, sigamos. Bueno, esto es nada más que un paneo de que como en cada paso hay una vivencia que tiene que ver con la exploración, el sentido de equipo, el desafío, la observación, todo esto se va integrando. Bueno, para desarrollar la creatividad, ¿qué necesitamos? Un marco de orden e información para que el aprendizaje sea creativo. Buscar las respuestas más, las originales más que las correctas. Generalmente se pide al otro que sea correcto en lo que responde, y en realidad en un proceso creativo, como dijo Marta hoy, uno no sabe a dónde va a parar. Y a lo mejor no es lo correcto, pero es lo original. Que el ambiente sea agradable, comprensivo, esto sobre todo para el marco de la escuela, ¿no? Incluso en las casas o en cualquier lugar donde uno vaya a aprender, que el trato sea igualitario para todos, sea respetuoso, y que la evaluación de lo que se haga, esto es para los docentes, sea en relación con la causa y el efecto. Es decir, más que poner un 10, es sacar el resultado de ese trabajo creativo. Y acá hay un punto muy importante. Como les dije al principio, yo siendo periodista me tuve que meter en el mundo de la pedagogía, pero también me tuve que meter en lo que puede sentirse un niño, lo que puede sentir un docente, lo que pueden necesitar para elaborar productos que sean útiles y que sean creativos. Por lo menos así fue en mi caso, no digo que en todos los casos dentro del periodismo se haga lo mismo, pero bueno, ese fue mi caso. Yo particularmente creo que el docente tiene que experimentar todo esto y hacer su propio proceso creativo para poder interactuar con los niños en un proceso similar. Lo que no, como dije al principio, lo que no se experimenta no se puede transmitir con la misma fuerza. Por eso digo que para aprender creativamente se pregunta, se infiere, se experimenta, se manipula o se juega con ideas o con materiales. Pero si esto no lo hacemos con nosotros mismos, no lo podemos transmitir, porque si no caen como palabras huecas o el resultado no va a ser el mismo. La conexión es emocional. Bueno, ¿qué elementos tiene la creatividad o qué elementos nos quedan después de un proceso creativo? Se afina la percepción, la capacidad intuitiva justamente se refuerza, porque no es que no la tenemos, solo hay que despertar todas esas percepciones, esa intuición. También la imaginación crece, especialmente esto, los chicos empiezan a adquirir una capacidad crítica y un pensamiento creativo. Hay curiosidad intelectual. La curiosidad es un elemento fundamental. Ahora vamos a ver brevemente una definición. Desde lo afectivo se logra soltura porque cuando uno se puede expresar tal como es, con lo que siente, con lo que puede, empieza a adquirir seguridad y libertad para expresarse. Se empieza a apasionar por los temas, se vuelve un poco más audaz y obviamente a medida que uno va investigando y va explorando, va profundizando o va queriendo profundizar. Y bueno, puedes volver, gracias. Desde lo volitivo, o sea, nos volvemos quizás un poco más tenaces, toleramos más la frustración, porque todos sabemos que no todos nos ha ido bien en todo lo que hacemos, pero bueno, por ahí el sabor que nos queda es otro, es el de haber probado y el de saber cuál es el camino de la creatividad, porque eso es muy importante, marcar que hay un camino. Y tenemos un montón de herramientas, que son las que aquí describo.
yo me inclino desde la experiencia por los talleres, por la redacción, porque como dijo Marta, para mí la palabra escrita tiene algo muy importante, que es el de que uno puede ver realmente en un papel o en palabras lo que va sintiendo, y eso queda como grabado. Eso es como un espejo de lo que vamos sintiendo, aunque lo que salga sea metafórico, nos va reflejando y uno lo puede seguir analizando. Quizás lo que uno dice se va perdiendo, ahora no tanto porque todo se graba y aparece en TikTok o en cualquier otra plataforma o alguna red social, pero lo escrito nos obliga a redefinirnos de alguna forma antes de escribir, aunque uno sea chico y no sepa muy bien para qué le sirve todo esto. Después me gustó esta definición. No, Dale, dale. anda, porque hay poco tiempo. Sí, sí, porque queremos escuchar a otros, así Por que... eso, todo, bueno, voy a sintetizar diciendo que todo puede ser utilizado como fuente de inspiración, que uno puede tomar del entorno, ya sea lo ambiental, de la naturaleza, cualquier elemento, como para disparar la creatividad. Uno puede ir, qué sé yo tengo un montón de ejemplos por ejemplo, ir por un parque con niños y decirles, bueno, esto no es nada extraordinario, ¿no? Pero miremos a ver cuántos nidos de pájaros hay. Y no quedarnos en eso, pensar cómo los construyeron, qué harían, cómo lo harían ustedes, interpelar al niño, ponerlo en el lugar de ese pájaro, qué haría, y empezar a generarle una imaginación, con su imaginación a generar otros mundos y a potenciar su creatividad. Esto es un ejemplo muy simple, pero puede haber muchísimos más y seguramente todos vamos a encontrar otros. Y con respecto a la curiosidad, me pareció interesante destacar que siempre va atada al proceso creativo. ¿Por qué? Porque el proceso creativo dispara la curiosidad necesariamente, y eso es lo que lleva al niño especialmente a querer investigar. Cuando yo pienso la educación hoy, creo que la educación no debería traer nada del pasado, tendría que ser al revés, desde el hoy hacia el pasado, porque el niño vive hoy. Pero ¿qué pasa? Si desde el hoy nosotros le empezamos para utilizar un término muy común hoy, linkear determinadas situaciones con el pasado, como puede ser ir a un museo y ver muebles históricos del general San Martín, por ejemplo, la habitación. Entonces empezar a trabajar sobre eso, cómo serían realmente, cómo los utilizaría, cómo sería la vida. Ahí empiezan a dispararse las ganas de investigar, las ganas de explorar y la curiosidad. Ese es un ejemplo simple, ¿no? Pero hay muchas formas, hasta desde los videos. Y además, bueno, la curiosidad es algo que nosotros en las primeras etapas lo necesitamos porque empezamos explorando y que después ya se va incorporando y que siempre es mucho más efectiva si es consciente. Bueno, quiero terminar con una frase de Francesco Tonucci, que es el pedagogo italiano con quien yo me siento bastante reflejada, y creo que la gente de FEPAIS también, muchos de las que integramos FEPAIS, que dice algo muy interesante. Dice, los chicos tienen que llegar a la escuela con los bolsillos llenos, no vacíos, y sacar sus conocimientos para trabajarlos en el aula. El trabajo empieza dando la palabra a los niños. Primero se mueve el niño, después el maestro. El maestro tiene que conocer lo que saben los niños antes de actuar, porque si se procede antes, seguro hace daño. Y esto yo lo interpreto con que cuando uno le plantea un tema a desarrollar a un niño, primero habría que preguntar qué sabe el niño sobre todo eso, darle un lugar, darle un espacio, y a partir de ahí empezar a trabajar con la opinión de todos,
y empezar a indagar y a que ellos generen tengan esa inquietud de empezar a investigar, y que el maestro ayude o coordine esas acciones, pero no sea el que le ofrece todas las respuestas. Bueno, gracias. Ha sido un poco acelerado, pero acá estamos. Sí, es una hora. Marisa Conde, que es quien nos está colaborando con nosotros, necesita realmente que el tiempo sea justo y todos también, así que bueno, es un poco acelerado, pero siempre queremos dejar como lo esencial. Yo les quería compartir también algo respecto de Nicolás Bratosevich, que fue mi profesor de didáctica, con tres operaciones muy sencillas que la verdad que produjeron una serie de materiales educativos que me sirvieron y son muy, muy simples. Una es, por ejemplo, la transformación, ¿no? Son tres: transformación, traslación y sustitución. Pero esto, por ejemplo, yo tengo un texto periodístico, ¿no? Ese texto periodístico, una noticia, por ejemplo, si es policial, lo puedo transformar en cuento, ¿no? Si tengo un texto de ciencias naturales, lo puedo transformar en otra cosa, incluso en otro tipo de lenguaje, lo puedo hacer visual. Es decir, hay tres operaciones básicas, que son estas que les digo, que son operaciones gramaticales. Fíjense que se acaba de descubrir en esta semana que la gramática es más importante que cualquier otro elemento para encontrar la base de la humanidad, es decir, para encontrar las culturas. Nosotros tenemos gramáticas que están conformadas por distintos tipos de lenguaje. El lenguaje verbal es uno, pero está el lenguaje verbal, el no verbal, el visual, el auditivo. Bueno, esas tres operaciones que nosotros las reconocimos con la gramática, que es para reconocer el objeto directo, lo sustituíamos por lo, la, sol. Bueno, eso mismo aplicado a cualquier otro elemento. Tenemos un cuento, sustituimos uno de los personajes por otro personaje de otro cuento. ¿No? Transformamos una cosa en otra. Lo que estaba atrás lo ponemos para adelante y tenemos un montón de operaciones. Le digo, son tres operaciones básicas, pero que son, digamos, muy interesantes para cubrir todas las expectativas y las posibilidades de transformación, teniendo en cuenta las gramáticas y todos los lenguajes. Bueno, muy bien, como dice Alejandra, vamos así a las corridas. Ya tendremos algún día más tiempo, pero también nos parece que un cafecito, una hora, es suficiente. Y ahora, no sé si ustedes nos quieren compartir algún proyecto súper cortito para que todos puedan comentar algo, de algo que para ustedes es novedoso, ya sea por alguna razón. ¿Cuál es el proyecto? ¿Por qué les parece que es novedoso? ¿Y dónde se hace? ¿Les parece? Son tres cositas muy simples, así que pueden abrir sus micrófonos, pueden levantar la manito también, acá están las reacciones y pueden comentar. O también, Marta, si no tienen ningún proyecto, ¿qué es lo que piensan sobre la creatividad y si la pueden aplicar en un ámbito, en algún ámbito? También. Si no tenemos... Hola, buenas tardes. Dale. Mi nombre es Cecilia Rojo, yo soy mediadora y bueno, la creatividad, estoy incursionando en el tema de la educación también. El 6 ya termino un curso de formador de formadores, así que por eso me siento más conectada con FEPAIS a partir de esta nueva visión del mundo, porque empezar con la cuestión de la educación es un compromiso ético y una responsabilidad muy grande que exige, por lo que vengo estudiando, mucha creatividad para que uno pueda co-construir el aprendizaje. Pero también yo aplico mucho la creatividad, yo no, sino todos los mediadores, trabajamos mucho con la creatividad. Y utilizamos no solamente el izquierdo, sino todos los hemisferios del cerebro, la amígdala y bueno, todas las funciones nerviosas para lograr
resolver los conflictos. Así es que bueno, creo que la creatividad es parte de nuestra vida, hasta para cambiar un foco, decorar una lámpara, no solamente el arte en sí, de un cuento, una pintura, sino el arte mismo de vivir y de trabajar lo que a uno le gusta. Nada más, les mando un abrazo y muchas gracias por todos los conocimientos. Gracias. Gracias, Leonor. Bueno, ¿alguien más? Perdón, Marina, Sí, yo la veo aquí en la pantalla con la manito levantada. Ah, dale, Marina. Bueno, brevemente, porque yo también hablo y no paro, contarles que a partir de algunos videos y algunas fotos que mandó Marta sobre los niños huérfanos del Congo y la escuela por la paz de John de Kenia, a mí me pareció súper interesante que los chicos en la escuela en la que yo trabajo, una escuela primaria de 1º a 7º grado, pudieran conocerlos y ver cómo trabajan ellos en su escuela y qué realidades tan diferentes que tienen, porque son chicos de un pueblo que es muy raro que hayan salido de ese pueblo, ¿no? Entonces, como todo es muy distante. Un día les mostré un video a algunos de los chicos de 7º grado y empezaron a preguntar, ¿y por qué están así? ¿Y por qué visten así? ¿Y por qué la escuela es así? Entonces ellos empezaron a investigar, les conté de dónde era. Bueno, conclusión, empezaron a estudiar sobre el Congo. Tenemos una compañera, una de las docentes de 7º grado que está estudiando francés, entonces con ella están estudiando los chicos, se interesaron por saber algunos saludos de cortesía y algunas palabras, empezaron a asociar con deportistas y bueno, y demás, y ahora están preparando trabajos para poder hacer un video muy cortito. Incluso pensamos en traducir un pedacito de la canción de Abel Pinto, Somos tan distintos, iguales, para compartirlo ahí en francés, y de eso surgió un mural que ya empezaron a trabajar. Todo esto fue así muy rápido, a pesar de que tuvimos burbujas aisladas. Se va a hacer un mural en el patio de la escuela que da a la calle, que vamos a tratar de que sea interactivo, donde se va a hacer el planiferio gigante con tapitas, marcando los tapitas de botellas, marcando los continentes en distintos colores y a su vez generando una campaña de concientización en el pueblo de la importancia de no tirar plástico, de reciclar, de reducir la basura, bueno, etcétera, etcétera. Y lo vamos a hacer interactivo, vamos a poner ganchitos donde los chicos después van a ir jugando, y eso va a ir creciendo con el tiempo, con los animales que hay en cada lugar, bueno, y todo lo que se pueda agregar en ese planiferio. Después se va a hacer el continente americano, Argentina, Santa Fe, y de ahí va a salir Diego de Alvear, que es donde estamos. Así que, bueno, partió desde una cosa muy chiquitita, pero los chicos están enloquecidos, y ayer me contaba la maestra de 7º que ahora cualquier cosa toman como referencia el Congo. Entonces, por ejemplo, ayer, no sé, hablaban del clima de un lugar y ellos le decían, claro, porque está atravesado igual que el Congo, por eso hace calor. Bueno, y la verdad que fue muy gratificante ver cómo el entusiasmo de ellos empezó a generar y a disparar para un montón de lugares. Así fantástico. Que... Bueno, tenemos para uno más. También pueden poner en el chat y pueden dejar si tienen alguna referencia, alguna página, como para ver otros proyectos que por razones de tiempo no podemos. Gracias. Evan, ¿no querés contar algo? Desde ahí. Con Evans estamos trabajando también hace ya más de un año. Ah, sí, hola, mi estimada. Sí, muchas gracias, siempre agradecido con FEPAIS, con ese gran apoyo hacia Haití a través del programa de educación intercultural Argentina-Haití.
En efecto, para mí disfruto ese momento hoy en Café País debatiendo sobre el tema de la creatividad y la curiosidad en la educación. Desde hace unos años, alguien como Ken Robinson puso alarma en el mundo de la educación cuando él afirmó con evidencias que los colegios mataban a la creatividad. Entonces, yo opino que más que el mundo, más que la sociedad va evolucionando, tenemos también que evolucionar, ¿no?, el mismo concepto de la educación y llegar a desarrollar modelos educativos que pueden a la vez fomentar, potenciar la creatividad. Entonces, y también quitarle la educación de ese concepto de aula y más bien abrir la educación a un concepto más de expansión, más de interconexión, más de unificación, donde el niño, el ser humano, puede descubrirse a sí mismo, descubrir lo real y lo que es al final crear y desarrollar esa curiosidad interna que tenemos, la curiosidad intelectual. Bueno, perfecto. Gracias. Es un honor, Vance, es un honor estar con tu organización, trabajando. Y con un creativo, porque él escribe libros, canta, completo. Sí. Muy querido. Yo pongo lo que sea un concepto de educación más holístico. Sí, absolutamente. Más integrado, lo formal con lo no formal también, ¿no? Exactamente. Como que haya una mayor integral. Exactamente, más integral. No sé un abrazo a todos. Gracias. Gracias. ¿Podés ponerlo, Marisa Almenti? Sí, cómo no. Gracias, Ya lo coloco. Bueno, esperen que... Por un lado, yo les voy a colocar un código. A ver si me deja. Esperen un segundito. Si no, yo por acá también lo tengo. Está reacia. Digo, está reacia y viste que a veces... Sí. Y ahí les explico cómo lo van a poner en dónde. Claro, ese es un código, anótenlo. Esperen que todavía están viendo cualquier cosa menos lo que tienen que ver. Ahí está. Bueno, bárbaro. Entonces, ustedes entran en menti.com. No hace falta ni que pongan www, con que pongan menti.com, ustedes lo van a poder ingresar. Y después ponen este código, les va a pedir un código, y ustedes ingresan este número, 87 17 72 19. Yo se los puse también ahí en el chat, y les va a dar la posibilidad de responder. Ahora, Marta, sí vos vas a tener que compartir para mostrar las respuestas. Ah, perfecto. A ver. Dejo de compartir para que vos... Entren, tienen que entrar ahí y contestar, ¿verdad? Sí. Vos ingresás entonces con tu usuario, Marta, y cuando buscas ese Menti que está creado, y vas a poder mostrar cuáles son las respuestas que están dando. A ver si lo logro. ¿Vos estás compartiendo algo o no? No, sos vos, la que está mostrándolo, sos vos. En este momento yo no estoy compartiendo. A ver. No sé, ustedes no están viendo nada, ¿no? Sí, tu documento es Word. Estamos viendo el documento, ahí está. El documento en Word. Sí.
Solo quería entrar, pero no veo ninguna pregunta. Dice escribir una palabra. Sí, sí, ese. Es que es eso, tenés que escribir Bien, una palabra. Relacionada con creatividad. ¿Ahí perfecto. ustedes están viendo esto o no? Sí. Sí, sí, estamos. Sí. Eh, Por ahora me salen esas palabras. Acá está. Ahí va a ir actualizándose, Marta. Dale un segundito. Perfecto. Palabras relacionadas con creatividad, después de haber escuchado todo esto, de haber ustedes también pensado cada uno en lo suyo. Mirá si sale aceleración. ¿Por qué Acelerado. aceleración? Y porque fuimos rápido. Y porque cuando comenzamos a pensar en el café dijimos algo breve, porque la gente está cansada de escuchar siempre mucho, mucho, ¿no? Pero viste en una hora cuánto se puede hacer. Sí. Igual me quedaron un montón de cosas. Bueno. Pero bueno, es así. Bueno, muy bien. A ver. ¿Solo estas palabras puede ser, Marisa? No, por ahí hay un delay en la, ¿viste? Van a ir creciendo, pero puede pasar que... Ahí va, ahora sí. Ahora está. Muy bien. Bueno, es mi primer menti. Estoy muy muy contenta. bien. Y saben que les quería mostrar esta imagen que me parece fantástica, porque es de una Es niña hermosa. de la zona costera de Kenia, que juega imitando a las mamás, ¿no? Sí. Y Con las una mamás gallina. llevan los bebés en su espalda. Entonces me pareció una imagen muy creativa, la foto le pertenece al profesor John Tilchi, así que se la pedí y con gusto la compartió para que nosotros podamos Enfermada. verla. La verdad, increíble, y la felicidad de esa niña con su familia Kitchen, como dice él, ¿no? Sí, es hermosa. Es Sí, sí. hermosa. Si me Bueno, permitís, transmite mucha emoción y mucha sensibilidad también, ¿no? es Y verdad, la esencia de donde viene ella. qué hermoso, ¿no? Son esos momentos, por eso la fotografía, mirá si no es un momento artístico. Bueno, Bien. Bueno, entonces, muy bien, hemos cumplido con todo. Si querés podemos Así- pasar por el chat el video del artista. También ahí tenemos un video de un artista, además de Gonzalo Álvarez, trabaja con nosotros Patricia Fitti, hizo un video de cómo trabajar con elementos de la naturaleza. En este caso era una preocupación de Fundación FEPAÍS que la mayoría de los niños de distintos países, incluso del nuestro, no tuvieran materiales, las pinturas, el papel y todo eso. Entonces, bueno, estuvimos indagando que se podían hacer libros, incluso hice un taller en México con libros, álbumes, con materiales hechos de la naturaleza. Así que ahí le pedí a Patricia Fitti que hiciera como voluntaria, una divina, una genia, un video para mostrarles a los chicos cómo poder trabajar con la naturaleza, haciendo arte, sin papel, sin lápices de colores, sin nada, con lo que hubiera en la naturaleza. Era una posibilidad más, es decir, que la falta de materiales no sea un impedimento para la creatividad. Es algo que nos preocupa y que, bueno, sí. ahí hay una posibilidad. Así que, Marisa, si le pones el video.
Gracias a todos. Estuvimos en el 10º café, el 10º encuentro. Gracias a todos. Invitarlos para el próximo café, que va a ser el 8 de septiembre. Estarán Lucila López y Aliana Luz Orellano, desde Argentina, crearon Siendo Colab. Es un laboratorio de comunicación consciente, un espacio de investigación basado en la comunicación no violenta. El título del café será Ecología de las Relaciones, una aproximación de la educación consciente. Así que los vamos a estar informando, será el 8 de septiembre, como siempre, a las 4 de la tarde. Y queremos dejar así un gracias enorme y esperarlos en el próximo café. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao. 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 Gracias a todos y a cada uno. Gracias. Gracias, saludos a todos. Gracias. Un abrazo. Buenas tardes. Saludos a los chicos de Haití. Gracias. Eso. Chao.